¿Cómo llegué a esto? Antes lo tenía todo, y ahora ni siquiera tengo que comer. Él lo tuvo todo, fama, dinero, amigos. Pero lo perdió en un mar de humillación. Y cuando pensó que era el final, descubrió que la humillación fue solo el inicio de su transformación. Acompáñame a ver esta historia, una historia que quizá también es la tuya. Porque todos, alguna vez, hemos tocado fondo. Y hemos deseado regresar a casa. Bienvenidos a Historias Vivas, el lugar donde cada relato inspira y transforma. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos escuchas hoy? Un joven había crecido en la comodidad del hogar de su padre. Tenía comida en la mesa, un techo seguro y el respeto de quienes lo rodeaban. Pero en su interior, una inquietud quemaba su corazón. Sentía que la vida verdadera estaba allá afuera, lejos de la rutina familiar. Soñaba con independencia, con lujos, con aplausos. Una mañana, incapaz de callar más sus deseos, se acercó a su padre. Lo miró directo a los ojos y con voz firme dijo: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Quiero vivir mi vida a mi manera». El padre, sorprendido y herido, guardó silencio unos segundos. Lo miró con ternura, como quien contempla a alguien que está a punto de cometer un gran error. Finalmente respondió: «Hijo, ¿estás seguro de lo que pides? Aquí tienes un hogar, comida, un nombre. No necesitas irte». Pero el joven, cegado por la ambición, replicó con enojo: «No quiero tu protección. No quiero que me digas qué hacer. Quiero ser dueño de mi propio destino». El padre sintió cómo se le partía el corazón. Sabía que su hijo aún no entendía la dureza de la vida, pero también comprendía que no podía retenerlo a la fuerza. Con manos temblorosas, dividió sus bienes y le entregó lo que le pedía. El muchacho, al recibir las monedas y joyas, sonrió satisfecho. Apenas se despidió. Ni siquiera volteó a mirar el rostro de su padre, que lo seguía con los ojos llenos de lágrimas. Al salir de casa, el joven sintió una mezcla de euforia y libertad. «El mundo es mío», pensaba. Caminaba con orgullo, como si ya fuera un rey. Imaginaba fiestas, viajes, aventuras, todo aquello que según él le había sido negado en el hogar. Mientras se alejaba, no escuchó el suspiro profundo de su padre ni vio la tristeza de sus siervos. Estaba demasiado ocupado soñando con su nueva vida, convencido de que jamás volvería a necesitar a nadie. Lo que no sabía era que aquel paso hacia la libertad, en realidad, era el inicio de un camino lleno de dolor, humillación y lágrimas. El joven que lo tenía todo estaba a punto de perderlo, todo. Al llegar a la ciudad, el joven sintió que sus sueños al fin se cumplían. Todo brillaba, las luces, las calles, la música que salía de cada taberna. Con las bolsas de dinero colgando de su cintura, caminaba erguido, como un hombre poderoso. «Aquí estoy», decía con arrogancia al entrar en las posadas. «Que traigan vino para todos». Los meseros corrían a atenderlo, los músicos afinaban sus instrumentos y las personas que nunca había visto se acercaban a su mesa con sonrisas fingidas. Cada copa que ofrecía, cada moneda que dejaba caer sobre la mesa, lo hacía sentir más importante. «Eres el alma de la fiesta, amigo», le decían entre risas. Y él, embriagado de vanidad, respondía: «Lo sé, el mundo me pertenece». Las noches se convirtieron en madrugadas interminables. Había mujeres que lo adulaban, hombres que lo llamaban hermano y una multitud que lo seguía a donde iba. El joven se convenció de que, por fin, había encontrado la felicidad que tanto buscaba. Pero el oro se escurre rápido de las manos de quien nunca aprendió a cuidarlo. Lo que parecía un manantial inagotable comenzó a secarse. Una noche, al sacar su bolsa, notó que ya casi no quedaban monedas. Se rió nervioso, pensando que aún tenía de sobra. «No importa, mañana gano más», se decía a sí mismo, aunque no tenía trabajo ni negocio alguno. Sin embargo, el mañana llegó más rápido de lo esperado.
En la siguiente fiesta, cuando intentó pagar con las pocas monedas que le quedaban, la sonrisa del mesero desapareció. Señor, eso no alcanza, dijo con frialdad. El joven se quedó helado. Volteó a buscar a sus supuestos amigos, pero ya no estaban. Los músicos habían dejado de tocar, las mujeres se habían marchado, y en la mesa solo quedaban vasos vacíos. La risa se apagó como una vela sin oxígeno. Salió tambaleando a la calle oscura. Golpeó la pared con rabia. ¿Dónde están todos?, gritó. El eco fue su única respuesta. Esa noche entendió una verdad dolorosa: la soledad más dura no es la que se vive en silencio, sino aquella que se siente rodeado de gente que solo estuvo a tu lado por interés. El centro de la fiesta se había convertido en un hombre invisible. Con el corazón pesado, caminó sin rumbo por la ciudad que antes lo aclamaba. Y en medio de esa oscuridad descubrió algo que jamás había pensado: no hay ruido más insoportable que el silencio que dejan los falsos amigos. El joven caminaba lentamente, con la ropa rota, llena de polvo y manchas de barro. Sus pies descalzos estaban agrietados y sangraban con cada paso. Había ensayado 1000 veces en su mente lo que iba a decirle a su padre, pero cada palabra le sabía amarga en la boca. Le diré que lo siento, murmuraba entre dientes. Que no soy digno de ser llamado su hijo. Tal vez me reciba como sirviente. El miedo lo consumía. Recordaba el rostro de su padre cuando le pidió la herencia, la tristeza en sus ojos, el silencio herido. ¿Cómo mirarlo ahora, después de todo? El corazón le latía como un tambor en medio del pecho, mezclando vergüenza y esperanza. De pronto, mientras aún estaba lejos, divisó una silueta en la colina. Se detuvo en seco. ¿Será él? Tragó saliva, sin fuerzas para avanzar ni para retroceder. El hombre que lo observaba alzó la vista y, al reconocerlo, dejó caer lo que tenía en las manos. Corrió con todas sus fuerzas, como si los años no pesaran en su cuerpo. El joven se quedó paralizado. No entendía qué ocurría. Cuando por fin lo tuvo cerca, el padre lo abrazó con fuerza, tan fuerte que el muchacho sintió que el tiempo se detenía. El calor de aquellos brazos lo envolvió como un refugio en medio de una tormenta. El hijo intentó hablar, con lágrimas cayendo sobre su rostro sucio. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tú. No alcanzó a terminar. El padre lo cayó con un beso en la frente, apretándolo contra su pecho. SHHH, no digas más, hijo mío. Tú siempre serás mi hijo. El joven rompió en llanto. Nunca imaginó que después de tanta traición, de tanta rebeldía, alguien pudiera recibirlo con amor. Sus rodillas temblaron y cayó al suelo, pero el padre lo levantó. Con voz firme, ordenó a sus siervos que habían corrido detrás de él: tráiganle la mejor túnica. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. El muchacho miraba incrédulo. ¿Por qué me trata así? ¿Por qué no me grita? ¿Por qué no me rechaza? No lo entendía, pero lo sentía. Ese abrazo no solo lo recibía de nuevo en casa, sino que lo devolvía a la vida. Ese día aprendió que el verdadero amor no necesita explicaciones ni justificaciones. Simplemente abraza, sana y transforma. El joven recordaba todavía la primera vez que llegó a la ciudad. Sus ojos brillaban con el reflejo de las luces, y cada edificio le parecía una promesa. Aquí está la verdadera vida, pensó entonces, con el corazón latiendo de emoción. Los comerciantes lo recibieron con sonrisas amables. Los meseros corrían a su mesa antes que a ninguna otra. Las mujeres lo miraban con encanto fingido, y los hombres lo trataban como a un hermano de toda la vida. Era el centro de un mundo que lo halagaba, lo adulaba y lo hacía sentir invencible. Eres distinto a todos los que llegan aquí, le dijeron una vez en medio de un banquete. Y él, con el pecho inflado, respondió con soberbia: lo sé. La ciudad y yo estamos hechos el uno para el otro. Pero lo que parecía un paraíso era, en realidad, un espejismo.
Detrás de las luces, había sombras. Detrás de las risas, había intereses. Detrás de cada apretón de manos, se escondía una mentira. Los días de abundancia se esfumaron como humo. Cuando el dinero terminó, la ciudad mostró su verdadero rostro. Nadie lo saludaba, nadie lo buscaba. Las mismas puertas que antes se abrían de par en par, ahora se cerraban en su cara. Ya no tienes con qué pagar, le dijo el dueño de una posada, mientras lo echaba a la calle con desprecio. Pero, antes me llamabas amigo, respondió él, suplicando. El hombre rió con frialdad. Los amigos se acaban junto con el dinero. Cada esquina que antes le parecía brillante, ahora lo miraba oscura y hostil. Caminaba solo, recordando los días en que todos lo rodeaban. La ciudad que lo había ilusionado lo había dejado desnudo y humillado. En un momento de desesperación, se sentó en una plaza vacía y gritó al aire. ¿Me engañaron? Todo fue una mentira. Pero el eco de su voz fue lo único que respondió. Y entonces lo comprendió, no era la ciudad quien lo había engañado, sino él mismo, al creer que allí estaba el éxito. El verdadero triunfo no estaba en tenerlo todo afuera, sino en tener un lugar al cual regresar. Y ese lugar, lo supo en lo profundo de su alma, no era la ciudad de promesas vacías, era el hogar que había despreciado. Acostumbrado a la abundancia de los banquetes, el joven jamás pensó que algún día tendría que estirar la mano para pedir trabajo. Su orgullo se resistía, pero el hambre lo obligó. Caminó de puerta en puerta, mendigando una oportunidad. ¿Tú? Decían los mercaderes al verlo sucio y harapiento. No sirves para nada. Vuelve cuando tengas con qué pagar. Humillado, siguió buscando hasta que un granjero lo aceptó para cuidar cerdos. Lo que antes le parecía un animal repugnante, ahora se convirtió en su única compañía. Pasaba los días en el barro, soportando el olor, sintiéndose más bajo que los mismos animales que vigilaba. Al verlos comer, la desesperación lo quebraba. Se inclinaba sobre los baldes llenos de desperdicios y murmuraba con lágrimas en los ojos. Si pudiera comer aunque sea lo que ellos dejan. Los campesinos se burlaban al verlo. Miren al rico de la ciudad. El que gastaba como rey ahora vive entre cerdos. Decían riendo a carcajadas. Cada palabra era un látigo que lo golpeaba en el alma. La vergüenza lo consumía, y por las noches lloraba en silencio. El barro de su piel no dolía tanto como el barro que sentía en el corazón. Una madrugada, sentado sobre la tierra húmeda, recordó los días en casa de su padre. Recordó los sirvientes comiendo pan fresco, con un techo bajo el cual dormir. Y comparó esa imagen con su propia miseria. Hasta los criados de mi padre viven mejor que yo, dijo, con la voz rota. Fue en ese momento, en medio de la suciedad y el olor de los cerdos, que comprendió hasta dónde había caído. Había tocado fondo. No podía caer más bajo. Y entonces, con los ojos enrojecidos por el llanto, una idea surgió en su corazón: debo volver, aunque sea como sirviente. No merezco más, pero volveré. El joven se levantó una mañana con los ojos cansados y la ropa endurecida por el barro. Había tomado su decisión, volvería a casa. Sin embargo, el simple pensamiento de enfrentar el rostro de su padre lo hacía temblar. ¿Y si me rechaza?, se preguntaba, caminando entre los campos secos. ¿Y si me grita que ya no soy su hijo? Cada paso que daba pesaba como una piedra. La culpa lo perseguía, recordándole cada moneda desperdiciada, cada palabra arrogante que había dicho antes de marcharse. El orgullo se había roto, y en su lugar solo quedaba vergüenza. Mientras avanzaba por los caminos polvorientos, miraba sus pies llenos de grietas y sangre. ¿Con qué cara me voy a presentar? Ni siquiera tengo sandalias, ni una túnica digna. Parezco un mendigo. A ratos, la desesperanza lo detenía. Se sentaba al borde del camino y pensaba en regresar a donde los cerdos. Tal vez allí al menos tengo un lugar donde dormir. Pero el recuerdo de los sirvientes de su padre,
con pan en sus manos, lo empujaba de nuevo a levantarse. No puedo quedarme hundido. Aunque me rechace, al menos lo intentaré, decía entre sollozos. El camino era largo, y el silencio que lo rodeaba parecía burlarse de él. Cada árbol seco, cada piedra, le recordaba que estaba derrotado. Pero en medio de su dolor, una chispa de esperanza lo mantenía en pie, la posibilidad de ser recibido, aunque fuera como jornalero. Durante la noche, mientras dormía al raso bajo un cielo sin estrellas, soñaba con su padre. En su mente veía dos escenas: en una, lo abrazaba con ternura, en otra, lo echaba de la puerta con desprecio. Esa incertidumbre lo hacía llorar en la oscuridad. Al amanecer, volvió a levantarse, repitiendo una y otra vez el discurso que había preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus siervos. Sabía que no podía borrar el pasado ni reparar el daño, pero lo único que le quedaba era caminar. Y aunque cada paso le dolía, comprendió una verdad profunda: peor que volver derrotado, era quedarse perdido para siempre. Cuando el joven finalmente divisó su hogar a lo lejos, el corazón le dio un vuelco. Temía que todo fuera en vano, que su padre lo rechazara o lo mirara con desprecio. Cada paso lo llenaba de miedo y expectativa. Tal vez no me quiera ver, susurraba entre lágrimas, mientras la garganta se le cerraba. Quizá me grite, o me mande de vuelta. Aún así, no podía detenerse. El recuerdo de los días de hambre y humillación lo empujaba a seguir, a pesar de la vergüenza y del cansancio. Sus pies estaban llenos de llagas, y el polvo de los caminos le cubría todo el cuerpo, pero nada de eso importaba. De repente, escuchó risas y música que venían de la casa. Su primer impulso fue esconderse detrás de un árbol, pensando que se trataba de un engaño. Tal vez me van a humillar delante de todos, pensó. Pero su corazón se detuvo al ver a su padre corriendo hacia él con los brazos abiertos, la cara iluminada por una sonrisa que jamás olvidaría. «Hijo mío», gritó. «¿Has vuelto?». El joven intentó decir algo, un discurso preparado lleno de arrepentimiento, pero la voz se le quebró y no pudo articular palabra. El padre lo abrazó con fuerza, y todas sus dudas se desvanecieron. «No digas nada», susurró el padre. «Ven, que hoy celebramos tu regreso». Los sirvientes corrieron a traer la mejor túnica, sandalias nuevas y un anillo brillante. La música llenó el aire, y la alegría contagió cada rincón de la casa. El joven no podía creer lo que veía. La recepción que tanto temía era en realidad una fiesta de bienvenida. Entre lágrimas de incredulidad y felicidad, comprendió que el perdón no se gana, se recibe. Que la alegría verdadera no se trata de riquezas ni de fiestas, sino de amor incondicional y aceptación. El joven abrazó a su padre de nuevo, sintiendo como su corazón se curaba poco a poco de la humillación, la tristeza y la soledad que había vivido fuera del hogar. Ese día entendió algo que jamás olvidaría: aunque la vida lo hubiera llevado al fondo, siempre hay una luz que espera al final del camino. Esa luz era el amor de su padre, brillante y eterno, listo para recibirlo sin condiciones. Mientras el joven disfrutaba de la celebración, su mente no dejaba de recordar todo lo que había vivido fuera de casa. Los rostros que antes lo rodeaban, sonrientes y aduladores, ahora le parecían máscaras vacías. «Creí que me querían», murmuró con voz quebrada. «Pero solo estaban conmigo mientras tenía dinero». Recordó aquellas fiestas interminables, los brindis y las risas, los abrazos que parecían sinceros. Todo se desvaneció como humo. Cada palabra amable que había recibido se convirtió en un eco vacío, un recuerdo de engaño. Mis amigos, mis supuestos amigos, desaparecieron cuando más los necesitaba, pensó. Y un nudo se formó en su garganta. La humillación de haber confiado en ellos lo había marcado profundamente. «¡Ah, qué ingenuo fui!», exclamó, golpeando con rabia una mesa invisible en sus pensamientos. «Creí que el mundo estaba de mi lado,
y me abandonaron como a un perro. Recordó a uno de ellos, un joven que se decía su hermano en las fiestas. Tranquilo, amigo, siempre estaremos contigo, le había dicho, sonriendo mientras su bolsa de monedas rebosaba. Y ahora, cuando él necesitaba ayuda, ni siquiera lo miraban a los ojos. El joven comprendió que no todos los que caminan a tu lado desean verte bien. Muchos solo buscan aprovecharse, obtener algo a cambio. La tristeza se mezcló con enojo, pero también con alivio. Al fin entendía la diferencia entre quienes pasaban por su vida por interés y quienes lo amaban de verdad. Mientras contemplaba la casa de su padre, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en la ciudad ni en los amigos falsos. Estaba en aquel hogar que lo esperaba, en el amor incondicional que nunca le había faltado. El amor verdadero no se compra ni se gana, susurró, mientras abrazaba a su padre nuevamente. Solo se recibe, y hoy he aprendido que es lo único que vale la pena. Esa noche, mientras la música y las risas llenaban la casa, el joven cerró los ojos y dejó que la felicidad lo envolviera. Por primera vez desde que se marchó, sintió que pertenecía a algún lugar. El recuerdo de los amigos falsos ya no lo hundía, sino que lo enseñaba. Y con cada latido de su corazón, prometió nunca más dejarse engañar por las apariencias ni olvidar lo que realmente importa, la familia y el amor sincero. Cuando el joven llegó a la puerta de su hogar, esperaba reproches, palabras duras o miradas llenas de decepción. Su corazón temblaba con cada paso que daba. Seguramente me dirá que ya no soy su hijo, susurraba, con la voz quebrada. Pero el padre no dijo nada. No hizo preguntas. No lo miró con ira ni con tristeza. Simplemente corrió hacia él, con los brazos abiertos y la sonrisa iluminando su rostro. El joven se quedó paralizado, sin entender. Intentó abrir la boca para explicar su ausencia, para disculparse, para ofrecerse como sirviente, pero las palabras se negaron a salir. Padre, balbuceó, sin fuerzas. El abrazo del padre lo envolvió como un refugio cálido después de años de tormenta. En ese silencio había un mensaje más poderoso que cualquier palabra: te perdono, siempre has sido mi hijo, y siempre lo serás. El joven, con lágrimas cayendo por su rostro, sintió como toda la humillación, el miedo y la culpa que lo habían acompañado durante tanto tiempo se desvanecían. Cada lágrima era liberación, cada temblor era reconciliación. Mientras seguía en brazos de su padre, observó cómo los sirvientes corrían a traer la mejor túnica, un anillo y sandalias. La música comenzó a sonar, y la alegría llenó el aire. Pero aún así, nada de eso importaba tanto como el silencio del padre, que hablaba sin palabras. No entiendo, dijo el joven, entre sollozos. ¿Por qué no me gritas? ¿Por qué no me echas? El padre lo miró a los ojos, con la ternura más profunda que había sentido en su vida. Porque no necesito palabras. El amor verdadero no exige explicaciones, ni castigos. Simplemente abraza, protege y espera. El joven comprendió entonces que el silencio del padre era más elocuente que cualquier reproche. Era un lenguaje de aceptación, de perdón, de amor incondicional que no dependía de lo que él había hecho ni de lo que había perdido. Esa noche, mientras la casa se llenaba de música y risas, el joven descansó por primera vez sin miedo ni ansiedad. Aprendió que a veces, el amor se expresa mejor sin palabras. Que los abrazos y los silencios sinceros pueden sanar heridas que ningún discurso podría tocar. En ese abrazo, entre el calor de los brazos de su padre, el joven descubrió el verdadero significado de volver a casa. No se trataba de lujos ni de riquezas, sino de ser recibido con amor, sin condiciones, sin juicios, simplemente por ser quien era. Muchos creen que esta historia pertenece solo a un joven rebelde, uno que desperdició su fortuna y vivió entre humillaciones. Pero la verdad es que cualquiera puede verse reflejado en ella. Todos, en algún momento, hemos actuado con orgullo, hemos despreciado lo que teníamos y creído que el mundo estaba en otro lugar.
Todos hemos sentido la soledad cuando las falsas amistades desaparecen. El joven comprendió que la vida puede ser cruel, pero también sabia. Que los errores, por dolorosos que sean, pueden enseñarnos lecciones que la comodidad nunca nos mostraría. Nunca más olvidaré lo que verdaderamente importa, murmuró entre lágrimas, abrazando a su padre. La riqueza no está en las monedas ni en las fiestas. Está en el amor que nos recibe cuando todo lo demás se ha ido. Viendo a su padre, a su familia, a los sirvientes y a los amigos sinceros, entendió que el hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio donde el perdón, la comprensión y la aceptación son eternos. Y entonces, con voz quebrada pero firme, pensó, esta historia no es solo mía. Es la historia de cualquiera que alguna vez se haya perdido, que haya dudado de su valor y que haya creído que el mundo estaba en otro lugar. Cada error, cada caída, cada momento de desesperanza, puede ser transformado en un regreso lleno de luz. Porque siempre hay un hogar esperando, siempre hay brazos que nos recibirán sin condiciones. El joven, ahora renovado, comprendió que el pasado no lo define, sino que lo enseña. Que el amor verdadero, el que sana y transforma, no depende de méritos ni de acciones. Solo existe, siempre esperando. Y mientras el sol se ocultaba sobre la casa familiar, con música y risas llenando el aire, el joven entendió algo que jamás olvidaría. La vida no consiste en tenerlo todo afuera, sino en saber a dónde regresar. Si alguna vez te pierdes, pensó, recuerda, siempre hay un camino de vuelta. Siempre hay alguien esperando con los brazos abiertos. Así terminó su viaje, no con riquezas ni con fiestas, sino con amor, perdón y una lección que tocaría corazones para siempre. Una historia que no es solo suya, sino de todos los que alguna vez se sintieron perdidos.